Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a decorar estas pequeñas piezas de sándalo para realizar complementos. ¿Os gusta la idea? Acompañadme. ¡Comenzamos! Hace unos meses veíamos en un haul de Resin Pro estas pequeñas piezas de madera de sándalo con diferentes figuras geométricas y colores. Las vamos a decorar con resina eCreation de Resin Pro. Os dejaré el enlace a todos los materiales abajo en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que vuestras compras os resulten más económicas. Estas pequeñas piezas no tienen fondo, así que le vamos a crear uno provisional utilizando una cinta adhesiva. Voy a recortar un trocito y pegarla con dos trocitos de cinta carrocera a una base pequeña de corte. Y sobre esta cinta, que es normal, voy a ir colocando todas las piezas y presionándolas bien para intentar que no haya fugas una vez que introduzcamos en el interior de cada mini pieza la resina. Además de la resina, vamos a utilizar diferentes pigmentos que hemos visto en otros tutoriales de resina. Podemos utilizar purpurinas o cualquier elemento decorativo pequeñito que se adecue a los tamaños de estas piezas, como por ejemplo las decoraciones que podemos utilizar normalmente en decoración de uñas. Pequeñas piedras de colores, pan de oro, arena. Si bien es cierto que el tamaño a rellenar es excesivamente pequeño. Quizás en unas piezas un poquito más grandes el resultado hubiera sido más vistoso. Comienzo rellenando y colocando en los huecos las diferentes piezas o materiales que he elegido antes de mezclar la resina. Y como siempre, leemos las instrucciones del fabricante. La eCreation debe mezclarse en un porcentaje 100 del componente A, 50% del componente B. Y para ello echamos mano de una balanza o peso, pesamos ambos componentes y mezclamos bien durante al menos 3 minutos. Como la cantidad que vamos a realizar en esta ocasión es tan pequeñita, los tiempos de manipulación y trabajo de este material se reducen. Por ello tenemos que tener cuidado que no empiece a catalizar la resina antes de haber realizado las mezclas pertinentes que deseemos. Una vez realizada la mezcla, como os decía anteriormente, vamos a utilizar diferentes pigmentos, así que voy a ir haciendo las pequeñas mezclas posteriores a la inicial en envases independientes. Para la primera pieza decido realizar el efecto explosión y ya os voy aventurando que un error, ni la resina ni el tamaño es el adecuado. No queda un efecto feo, pero deberemos probarlo más adelante sobre otra superficie más grande. Esta técnica consiste en ir depositando pequeñas gotas de tinta al alcohol sobre la superficie, mezclándolas con la tinta de color blanco, y antes de dejar caer cada gotita debemos mezclar muy bien o agitar los pigmentos. Gotitas de color blanco, otro color blanco, y así hasta que hayamos rellenado toda la superficie de la resina. Dejaremos catalizar y esperaremos a ver el resultado por la otra cara. Aquellas piezas que hemos rellenado con piedras de colores o purpurinas podemos directamente con una pipeta rellenar los espacios que se han generado entre las piedrecitas y simplemente esperar después a que catalice.
retirar las posibles burbujas de aire que se hayan generado en el interior de la resina, debemos ejercer calor sobre esta, no directo, moviendo, por ejemplo, la llama de un mechero o un soplete de cocina. Sobre las piezas que hemos pegado, esas pequeñas pegatinas decorativas de uñas, rellenamos con resina transparente o con aquel color que deseemos, utilizando, por ejemplo, pigmentos metalizados o iridiscentes. Y si queremos realizar una resina de color opaco, no transparente, utilizaremos los pigmentos Color Fan. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Rellenadas todas nuestras piezas con los colores y materiales que hemos elegido, lo dejaremos catalizar. En función de la temperatura ambiental o las condiciones que tengamos, puede tardar un poquito más o menos. Esperaremos unas 12-24 horas y veremos el resultado. Ha transcurrido el tiempo estimado del que hablábamos y voy a ir despegando las piezas de la cinta adhesiva. Y aunque intenté presionarlas sobre esta, no hice la presión suficiente o la cinta que estoy utilizando no es la adecuada y ha habido filtraciones por la parte inferior de ellas. No me importa mucho, así que voy a tener que tener mucho cuidado, utilizar pequeñas lijas o limas y retirar los excesos de resina que se han colado por esas pequeñas rendijas. Otra opción sería darle una ligera capa de resina por encima a todas las piezas, de manera que estas tendrían un acabado brillante. Pero me gusta el efecto de contraste entre el brillo de la resina y las piezas mates del sándalo y no recurro a ese sistema. Para terminar, voy a colocarle una pequeña argolla, una mini alcayata, vaya, en la parte superior a algunas de las piezas para ofreceros una opción a la hora de transformar estas pequeñas piezas de madera de sándalo en charms o colgantes. Como os contaba anteriormente, el efecto explosión no ha resultado, bien por el tipo de resina o bien por el pequeño tamaño de la pieza que estábamos rellenando. No obstante, no me disgusta el lado posterior, en la que inicialmente era la parte de atrás. Voy a intentar apañar esta pieza. ¿De qué manera? Con resina de luz ultravioleta voy a realizar una pequeña calcamonía con unos dibujos de pececitos que tengo por aquí y que ya hemos realizado con anterioridad en el canal. Recorto uno de los pececitos, uno que encaja en este pequeño tamaño, lo coloco boca abajo, paso agua por encima, retiro el papel y como el fondo es muy oscuro y al final la calcomanía no deja de ser transparente, se ve muy poquito este pequeño pez que hemos incluido en el fondo de resina, pero le da su puntito. Para protegerlo voy a utilizar resina de luz ultravioleta, una pequeña capa bien extendida por encima. En este caso os recuerdo que esta luz cataliza tanto con luz ultravioleta como luz diurna solar. Es por ello que retiro toda la luz natural de mi estudio para realizar este paso. Y una vez que tengo la capita extendida, introduzco dentro de la lámpara de luz ultravioleta 3 minutitos para que la resina cure y ya tengo la pieza terminada. Podré darle este acabado también
a cualquiera de las otras piezas que tenemos, bien porque la resina se haya rayado al intentar retirar las impurezas de los bordes, o bien para darle simplemente una capita extra si no hemos acabado de rellenar por completo los huecos de nuestras piezas. En la pieza cuadrada tan chiquitita, en la cual destaca muy poco el color de la resina con el fondo de la madera, voy a colocarle en el centro una pequeña estrella de mar en color plateado, y para fijar y proteger también voy a utilizar resina de luz ultravioleta. Y poco más que contaros. No sé todavía cómo voy a utilizar o montar estas piezas en un futuro, pero ahí os dejo el tutorial y una idea de cómo poder decorarlas. Una vez terminada la idea, yo quizás me hubiese decantado, ya que el tamaño es tan chiquitín, por utilizar la resina de luz ultravioleta para rellenar todas estas piezas y evitarme quizás parte del trabajo, pero me gusta mucho el resultado final. Y a vosotros, bueno familia, me despido. Volveremos en unos días con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!